Hola, ¿qué tal mis amigos del saber? Quiero terminar los diálogos de Platón y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los diálogos de Sénectus. Estos diálogos son escritos después del segundo viaje a Sicilia de Platón, donde nuevamente intenta, pero sin éxito, hacer realidad su tesis del filósofo rey. La manera como escribe estos diálogos denota un pensamiento mucho más crítico. En el diálogo El sofista, donde vemos a Sócrates sin un papel protagónico, la plática es dirigida por un extranjero, miembro de la escuela eleática de Parménides. Dicho diálogo tiene por propósito describir la figura del sofista, tratando de determinar a quién se debe considerar como tal y por qué, y a la vez poder diferenciarlo del filósofo. Se enumeran varias características del sofista. Se dice que es un cazador de hombres, sobre todo si son ricos, que sus armas son la retórica y la persuasión. El sofista es un hombre que busca hacer negocios con sus conocimientos. Sobre todo, es una especie de malabarista que sin saber casi de nada puede realizar un discurso de manera que parezca que habla con conocimiento. Tampoco sabe cómo hacer las cosas, pero aparenta que sí, y por este arte de la apariencia puede influir en las decisiones políticas, a veces más que el experto. Dice el extranjero que para poder explicar el sofista hay que cometer parricidio de matar a Parménides, porque en el sofista se dan tanto el ser como el no ser. En el sofista, aquello que no es de su conocimiento no existe de manera alguna. Es decir, parece ser, pero no es. El sofista es un traficante de apariencia, productor de engaños que conoce su propia falsedad y hace lo posible por ocultarla y sacarle partido. El diálogo del político es una continuación del diálogo anterior. Ahora, el extranjero trata de proporcionar una definición del político, capaz de distinguirlo del filósofo. Las preguntas que saltan a la vista son: ¿por qué Platón no escribió un diálogo llamado El filósofo después de escribir El sofista y El político? ¿Quería que sus lectores descubrieran por sí mismos las características del filósofo? ¿O bien la muerte le llegó antes de tiempo? ¿Tú qué opinas? ¿Qué características le atribuyes al filósofo? Déjamelo saber en tus comentarios. El diálogo Fileo nos entrega nuevamente a Sócrates como personaje principal. Es un diálogo que trata sobre el placer y su sitio en la vida. Sócrates defiende primero contra Fileo y después contra Plutarco la importancia de la prudencia y la inteligencia por encima del saber y el disfrute. No se trata de lograr una vida de inteligencia exclusivamente, sino una vida mixta en la cual la inteligencia sea tomada en primer lugar y el placer en segundo. Finalmente tenemos los diálogos cosmológico-políticos. El primero de ellos, llamado el Timeo. Platón se sirve del extranjero para exponer una cosmogonía mediante un mito acerca del origen del mundo sensible. De acuerdo con el mito, en el inicio de todo estaba en el mundo de las ideas la materia eterna, informe y una especie de dios llamada Demiurgo. Este Demiurgo, entusiasmado por la belleza de las ideas, se acerca a la materia y, ayudándose de las matemáticas, empieza a moldear para darle forma a un mundo sensible que sea capaz de imitar lo que mejor puede el objeto de su amor. De esta manera, Platón trata de resolver un problema de su propio sistema. Las ideas explican por qué las cosas son como son. Las cosas son bellas porque participan de la idea de belleza, pero al mismo tiempo son objetos abstractos y ningún objeto abstracto tiene poder causal. Por otro lado, la belleza, la justicia, la templanza no pueden hacer nada. Luego entonces, ¿cómo llegó el mundo sensible a conectarse y relacionarse con las ideas? Platón dice que es por medio del demiurgo. Critias es un diálogo que Platón dejó sin concluir. Describe la guerra mitológica entre la antigua Atenas y el imperio de la Atlántida, que se supone estaba en una isla que fue absorbida por el mar. El último de los diálogos de Platón, las leyes, el más grande de todos los diálogos. En él,
Platón retoma el tema de la política, pero con una perspectiva mucho más realista de lo que fue la República, sin duda como consecuencia de los reiterados fracasos en Siracusa. Sócrates ya no aparece en este diálogo. El diálogo se desarrolla entre tres ancianos, un ateniense, del cual no sabemos su nombre, un espartano llamado Megilo y un cretense llamado Clinias. A diferencia de la República, la ciudad ideal presentada en las leyes permite tanto la propiedad privada como la formación de la familia y enfatiza sobre la necesidad de tener leyes escritas que no se contemplan en el diálogo La República. Parece que al final Platón perdió la confianza en un gobierno monárquico donde el filósofo rey no necesita leyes para gobernar porque su propia sabiduría y prudencia son suficientes para gobernar, pero insiste en cambio en la importancia de recuperar el gobierno de la ley escrita. De esta manera terminamos el recuento de los diálogos de Platón. Como siempre, agradezco mucho tu atención y espero que podamos vernos en un siguiente video. Muchas gracias y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto.